rompe el ring, cero berrinches. Ripa la rompe, que no perri, que no te rompe el ring, cero berrinches. Ripa la rompe, que no perri, que no te rompe el ring, cero berrinches. Esto que opina el crítico de cine, ¿sí? Es la opinión de ustedes, de cada uno del grupo. Por eso es una opinión personal. Pues me había preguntado, no sé si Ana o quién. Amigo, escuchá el botón que se rompió el Lion, boludo. Tremendo, boludo, muy pesado. Encima dice que es para Camada, amigo. Yo ya le escribí ahí unos versitos. A ver si me va a seguir. Eso iba a preguntar. Espera que voy al chat. ¿De qué manera pretende usted, me suena a lenguaje jurídico, que relacionemos la película con la teoría? ¿A qué grandes rasgos? Ok. Bien. ¿Qué vimos en teoría? Vimos ADN. Sí. Es imposible que 10 personas opinen lo mismo. Sí, Es imposible que 10 personas vean la película y vean lo mismo en la película. ¿Sí? ¿Estamos? Yo puedo ver la misma película que ustedes y puedo ver 10 cosas distintas de las que pueden ver ustedes. ¿Estamos? Entonces, la opinión de cada uno dentro del mismo trabajo grupal. ¿Y cómo pretendo yo que ustedes relacionen lo visto con la teoría? ¿Sí? O sea, nosotros vimos ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos, ¿qué vimos? Vimos ADN, vimos ARN, vimos genoma humano, ¿sí? Bien, está relacionado con eso. ¿Cómo se relaciona la película con eso? Yo les hablé que es un tema muy interesante, la manipulación genética. Ambas películas hablan de la manipulación genética, que tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos, ¿sí? Bien. Que la relacionen con eso. Con lo que vieron en la teoría. Claro, tienen que ser sinceros. Tienen que ser sinceros. Si no les es útil la película, no me fue útil la película. Porque eso permite retroalimentar. O sea, si la película no le fue útil, quiere decir que la película estuvo mal elegida. ¿Se entiende? Tienen que ser sinceros. No, no me sirvió para nada. O sí, me sirvió porque descubrí tal cosa. O sí, porque ahora entiendo mejor el ADN. No, porque ahora entiendo lo que es el genoma humano. ¿Sí? Digo sin entender nada. Sí, yo me imagino que es crear así una especie de debate en base al Claro. tema, por ejemplo, la manipulación genética o la manipulación de los genes en sí. Es eso es la manipulación genética. ¿Sí? Que lo relacionen con lo que vimos en teoría. El uso que le da... Perdón, no, decía el uso que le da los científicos, la gente que lo estudia. ¿Qué uso se le da a la información genética? Sí, en base hay también. del genoma humano? ¿Sí? Hay usos que son buenísimos y hay usos que son pura manipulación genética y ahí entran todos los aspectos de la bioética. En base también a las creencias de cada uno, Claro. cómo lo afecta ese tipo de idea. Piensen que para la Iglesia Católica eso es una aberración. ¿Sí? Sí. Hay que ver cómo le sienta a cada uno la idea. Ambas películas son muy especiales. ¿Sí? ¿Profe? Sí, Damaris.
Sí, bueno, agregando un poco más de lo que estaba diciendo la otra profesora, yo venía pensando también poder expresar mi experiencia personal, en lo cual yo había o sea, pasado con el tema del cáncer, Eh, que fue, sí, podría, podría, todo lo que sea para aportar, o sea, todo lo que tengan para aportar, aporten, ¿sí? Enriquece el trabajo. Los aportes personales enriquecen el trabajo. Está bien lo que me decís. Sí, Por eso, eso, sí. por eso no es una opinión en conjunto, porque es imposible que 10 personas opinen lo mismo, ¿sí? Por eso no quiero una crítica de cine. Me pueden decir, me gustó, no me gustó, sí, eso todo. Películas entretenidas, aburridas, bueno, etc. Pero no una crítica de cine, porque lo que tienden a hacer, también lo que han hecho el año pasado, es copiar las críticas de cine, y yo ya me las conozco de memoria, entonces no va. Cuando empiezan a escribir cosas así como los simbolismos de la película, ustedes, simbolismo, no, eso lo ve un crítico de cine, o alguien que ha visto mucho cine en su vida y se puede dar cuenta. O sea, La idea es que los relaciones. Yo les digo mi experiencia personal. A mí me gusta muchísimo el cine porque desde chiquita mi padre me acostumbró a ir a ver cine. Entonces yo veo cine de autor, ¿sí? Veo el cine por el director, veo el cine por el actor principal, veo el cine por quien escribió el libro, ¿sí? Bueno, yo te puedo hacer una crítica de cine basada en toda la experiencia de vida viendo ese tipo de películas. Puedo ver significado que otras personas no lo pueden ver. Entonces, el trabajar en grupo es alimentarse. ¿Viste en esta escena que se ve tal cosa? ¿Vos lo viste, no lo viste? ¿Quién vio tal cosa? ¿Quién vio la otra? ¿Sí? Se comunican entre ustedes, pero la opinión personal es eso, personal. ¿Mm? Yo considero tal cosa, como dice la profesora Florencia, por mis creencias, considero tal otra. Por mi manera de pensar, por mi manera de enfocar. Si yo estuviese en esa situación, ¿sí? ¿Qué haría? Sobre todo con la decisión más difícil. Ay, sí. Si estuviese en esa situación, ¿qué haría? Si yo fuera la protagonista, ¿qué haría? Si fuera la hermana de la protagonista, ¿qué haría? Si eso es factible hacerlo en nuestro país, esa es otra arista que tienen que considerar. Si existe eso, si existe la posibilidad que tiene la hermana de hacer lo que hizo. Legalmente, si eso existe. Por eso también es. Me pueden consultar. En eso no hay problema, me pueden consultar. Es válido también las opiniones personales, más allá de que coincidan entre ustedes o no en diferentes criterios, en base, como decía la alumna, en sus experiencias personales. También, en cuanto a mi opinión personal, que yo pasé algo cerca, lejos, lo que sea, o sea, la idea es que ustedes puedan relacionar todo lo que vemos en clase, no está lejos de la realidad, pasa día a día. Entonces, que ustedes por ahí puedan dar sus opiniones personales y también, por ejemplo, todo lo extra es válido en cualquiera de los trabajos, tanto los de los profes, los míos, lo que sea, lo que quieran poner extra relacionado al tema, ¿no? Siempre es válido. Es más, incluso es mejor. Me parece mucho más enriquecedor el trabajo práctico. Sí, si no se queda en una fría crónica de algo, ¿sí? Cuanto más emocionalmente se comprometa, cuanto más personalmente se comprometa con el trabajo, más valorado va a ser ese trabajo. Por eso, cuando ustedes eligieron las películas, yo les contesté, trabajen con ganas, pónganle en entusiasmo. Profe, ahí en el chat hay preguntas. Se nota. Si pueden citar una frase de la película. Ahí lo veo el chat. Ah, ok.
Nos llamó mucho, estuvo interesante de Ana. ¿Podemos citar una frase de la película en nuestra opinión? ¿Sería válido? Sí, pueden citar la frase de la película, ¿sí? Y pueden decir, esta frase a mí me pareció maravillosa, me pareció pésima, o me pareció lo que sea, el sentimiento que le haya provocado por tal cosa, por tal cosa y por tal cosa. ¿Sí? O esta frase de la película marca justamente una inflexión en el rumbo de la película. ¿Sí? Algún tipo de intención de referencia a detalle que llegamos a ver todos los detalles que ustedes puedan ver en la película. Pero no copiado de una crítica de cine, les vuelvo a avisar. No se olviden de que yo ya las leí todas. A la primera que detecte le bajo el trabajo práctico. No voy a hacer como con la wiki. Sí, igual yo recién quería aclarar, acabo de poner en foro de consulta del trabajo práctico 5, quedan 3 grupos por definir el tema, y ahí puse que tengan en cuenta que no va a pasar lo mismo con la wiki, son 10 personas para hacer un trabajo, que se eligió el formato PDF, que me decían que era mucho más fácil, así que como es más fácil para ustedes, voy a exigir un buen trabajo práctico, y todos estos aspectos que estamos hablando. Opiniones personales o algo que quieran agregar también es válido, porque acuérdense de que también van a competir entre ustedes. El mismo tema son 2 grupos. Como un grupo pudo poner esto y el otro no, en qué se basó y todo eso. Y no se olviden en el trabajo práctico de la profesora Florencia, no se olviden de citar la bibliografía. Ah, sí. Bueno, todo, la introducción, la presentación, quiénes son los integrantes, todo. El desarrollo, yo les diré unos ítems. Pero ustedes van a ir viendo en base a toda la información que van a ir consultando cómo desarrollar el tema. Y van a ver que también son cosas diarias de la vida, en donde pueden poner los conocimientos que vemos en clase ahí. Es así. Porque la bibliografía es muy importante. El TP lo creo también en PDF, ¿verdad, profe? Sí, en PDF, en Word, ¿sí? No hay problema. Con ese no hay problema, ¿sí? Lo pueden mandar, mientras que sea legible, no me manden cosas, archivos pesados que después no se pueden abrir, ¿sí? Porque por ahí me mandan unos archivos que, bueno, está bien, es la unidad 1 y la unidad 2 la problemática, ¿sí? Con esas fotos. Y hay que estar los carbonos y los hidrógenos, y si hicieron bien el doble enlace, si está bien el triple enlace. Estos son más fáciles, ¿sí? Para corregir son más fáciles. Para hacer, también, ¿sí? Bueno, yo estuve haciendo un recuento y hay mucha gente que está debiendo trabajos prácticos. No se olviden que la asistencia y el trabajo práctico son condiciones para regularizar. ¿Mm? ¿Qué pasa, Jiménez? ¿Sí? Ya sé que lo enviaste por correo, ¿sí? Pero me llegó tarde para abrir, sí. Lo que pasa es que cuando es un archivo pesado, no hay computadora que lo abra, ¿sí? Vos misma dijiste que era un archivo pesado. No sé, porque mirá que los chicos han mandado, yo por ejemplo he recibido, Florencia seguro que también, imágenes, o sea, 6, 7, 8, 9, 10 imágenes para abrir uno por uno, en el trabajo práctico número 2. En el 1 no, porque se lo corregí yo, pero en el 1 me han mandado con imágenes, como he estado como media hora, 40 minutos para corregir. Esos que son así. Eso, si alguno tiene que, para los recuperatorios y todo eso, tener en cuenta, más allá de que lo envíen en formato Word o PDF o las fotos, bueno, es la química así. Si van a mandar fotitos, traten de que sea
enfocada y que sea legible y que justo no le dé un poco la luz, porque no se pueden ver bien los carbonos, los hidrógenos, los enlaces, todo. Y la fórmula química es así, no es más o menos, es así. Son tantos carbonos, tantos hidrógenos, doble enlace, todo, así que también ver esos detalles, así también los podemos corregir más rápido. Claro, se tarda mucho en corregir cuando es difusa la imagen, ¿sí? Tarda mucho. Y respecto a los archivos pesados, no sé si, a ver, con hacer un Word, con un Word, ustedes, no hace falta que me vuelvan a mandar el trabajo práctico en la consigna, ya está. Aunque ustedes hagan el Word con las respuestas, ¿sí? Ya está. Ya, son los más fáciles de corregir. Manden en PDF, abrimos PDF. Mandan imágenes del teléfono, abrimos la imagen del teléfono, ¿sí? Tratamos de hacer todo lo que podemos, pero cuando ya no se puede abrir en la computadora, no se puede abrir en el teléfono, no hay manera de abrirlo, no hay manera de corregirlo, ¿sí? Acuérdense que tienen, después del último trabajo práctico, van a tener la posibilidad de recuperar. Obviamente no van a hacer 19 ejercicios como el trabajo práctico 2. Va a haber 3 o 4 ejercicios de la unidad 1, porque va a ser un recuperatorio integral. Y va a haber 4 o 5 ejercicios de la unidad 2, ¿sí? Esos se pueden recuperar, los otros no. ¿Por qué? No porque se me antoje a mí, sino porque son las unidades más difíciles, ¿sí? Bueno, ya estamos suficientes, ya vamos a arrancar, ¿entendido? Bueno, Jimé, vamos a buscarte la manera, Jimé, ¿sí? De todas maneras, si hubiese clase presencial, aquel que reclama clase presencial, las clases presenciales van a ser una modificación. El día que volvamos a la presencialidad, la virtualidad no va a desaparecer. La virtualidad quizás sea para esto, para los trabajos prácticos, ¿sí? No piensen que van a entregar el trabajo práctico, lo van a seguir usando en la virtualidad. Con 60%. Se aprueban con un 60%, que equivale a un 4. ¿Sí? Bueno, ¿ya no tiene más preguntas? Yo estoy re divina con la virtualidad. Ay, me hace acordar a mi sobrina. Bueno. Mi sobrina vive llorando que no quiere ser presencial. Bien, vamos a arrancar. En este me van a ver sentadita, no, virtualidad. No. Bueno, tiene sus pros y sus contras. No hay nada que sustituya el contacto entre el profesor y el alumno. No hay nada. El intercambio. No hay manera en que en una materia como esta, en una asignatura como esta, se sustituya. ¿Por qué? Porque mientras que vos estás dando clase, le vas viendo la cara. Y la cara te indica claramente si entendieron o no entendieron. Acá la virtualidad es imposible. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende lo que les digo? Para recuperar los trabajos prácticos 1 y 2, Damaris, va a ser un trabajo práctico integral de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Vamos? Un solito. Bueno, ya basta. Les voy a decir que hoy no vamos a usar el pizarrón, por eso no está la lamparilla acá al costado mío, ¿sí? Porque todo el PowerPoint contiene la información que necesitan. Bueno, así que lo que vamos a hacer es charlar sobre lo que es. Vitamina no es una unidad complicada, yo les voy a ir marcando qué es lo que tienen que saber para cuando llegue el momento del examen final, ¿sí? No es una unidad complicada, pero hay cosas que van a tenerla como información, que no se la vamos a pedir de memoria, y hay cosas que sí la van a tener que saber, así que de a poquito lo vamos a ir viendo.
¿Sí? Bien, yo voy a empezar a presentar, vamos a estar atentos si se incorpora algún alumno más y a darle para admitirlo, ¿sí? Para ahí vamos a ir y venir un poquito, pero esta vez no tengo que usar el pizarrón para explicarle nada porque todo está en el PowerPoint. ¿Estamos? Bueno. Ok, vamos a arrancar. Usted me dice si se ve. ¿Se ve? Se ve su pantalla, profe. profe. No. No se ve la presentación. Qué bárbaro. Suele suceder. Suele suceder. A ver. Por ahí le agarro un ataque a esto. ¿Ahora? Ahí está. Bien. Sí, profe. Bien. Vamos charlando y ustedes me interrumpen cuando hay algo que no entiendan, ¿sí? Yo lo puse a pantalla entera para que se vea mejor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las vitaminas. Bueno, ustedes veníamos viendo todas las macromoléculas, proteínas, glúcidos, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos. Ahora venimos con las vitaminas, ¿sí? Que tienen una gran diferencia con todas las otras macromoléculas que hemos estado viendo. La historia de las vitaminas se remonta, ¿sí?, a principios del siglo XX. A principios del siglo XX se consideraba que la dieta, ¿sí?, estaba basada en todos los macronutrientes que nosotros estuvimos viendo, es decir, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ¿sí?, agua y alguna que otra sal inorgánica. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer experimentos de laboratorio con animales y los animales se morían. Entonces dijeron, no, hay algo que nos está faltando en la dieta. ¿Qué será lo que nos falta en la dieta? Entonces descubrieron que había factores nutricionales, así lo llamaron, accesorios. Como tenía muchos grupos aminas, lo llamaron amino vital. Y de amino vital quedó vitamina. Bueno, entonces, ustedes ahí tienen qué son las vitaminas. Son compuestos orgánicos, siempre son compuestos orgánicos, pero con una estructura química variada. Ya no son los mismos. Ya no pueden reconocer acá, como reconocíamos en las unidades anteriores, ¿sí?, una unidad estructural, es decir, no me pueden decir los aminoácidos para la proteína, ¿sí?, no me pueden decir para los glúcidos una aldopentosa o una acetopentosa, ¿sí? No me pueden decir eso. No me pueden decir el nucleótido como el ácido nucleico. Acá tienen composición química variada, son más simples que las macromoléculas que hemos visto y totalmente distintos de ellos. ¿Y dónde se encuentran las vitaminas? Ustedes miran el suplemento vitamínico que me venden en el gimnasio, no. Se encuentran en los alimentos naturales y en concentraciones muy pequeñas, o sea, en muy poquita cantidad. Bien. Son esenciales. Dejo de compartir porque me parece que hay alguien que se quiere incorporar un minuto. No, nadie se quiere incorporar, perdón. Sentí un ruidito y pensé que era que alguien se quería incorporar. Compartir. Bueno. Son esenciales ¿para qué? Para mantener el estado de salud, ¿sí? Y para un crecimiento normal. Ya vamos a ver vitamina por vitamina por qué es esencial, qué función cumple, qué pasa cuando hay exceso o cuando hay déficit de esa vitamina. En general, ya van a ver que algunas sí, no pueden ser sintetizadas por nuestro propio organismo, por lo tanto, deben proveerse con la dieta. De ahí el concepto en el que hemos machacado y súper machacado cuando vieron las dietas, de la dieta equilibrada, basada en la pirámide nutricional. De no ser suministrados por la dieta, es decir, de no incorporar de forma exógena, o sea, fuera de nuestro cuerpo, a las vitaminas, o por no ser absorbidas, que es otro tema. Puede ser que yo consuma alimentos que contienen las vitaminas, pero tenga algún síndrome de mala absorción o alguna patología que me impida absorberlas.
¿Qué quiere decir absorberlas? Me impida que esas vitaminas permanezcan como tal en el organismo y no sean eliminadas, ¿sí? Que no lleguen al torrente sanguíneo y se distribuyan. Su carencia, o sea, la falta de la vitamina, origina un cuadro patológico al que llamamos avitaminosis. Para cada tipo de vitamina hay un cuadro patológico específico, ¿sí? Lo vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, si no son hidratos de carbono, no son proteínas, no son ácidos nucleicos, no son lípidos, ¿sí? ¿Qué son? Son nutrientes esenciales, pero no tienen las funciones que vimos en las otras macromoléculas, es decir, no tienen función plástica ni energética. Por estar en tan bajas concentraciones en el organismo, ¿sí? Y producir una intensa actividad, se las puede asemejar a las hormonas, ¿sí? La mayoría de estas vitaminas son catalizadores, o sea, son enzimas catalizadoras de reacciones químicas o regulan el metabolismo. Participan en innumerables procesos fisiológicos e integran, como les dije, los sistemas enzimáticos. En cuanto a la nomenclatura, bien, lo más común es que ustedes hablen de vitamina A, vitamina B, complejo B. La vitamina B tiene un complejo bastante largo. La vitamina C, la vitamina E. Bueno, no es que esté mal, ¿sí? Pero estamos en química. Entonces, vamos a tratar de usar los nombres químicos. No se asusten, no son nombres complicados. Nombres asociados a la química o a sus funciones, ¿sí? Fisiológicas en el organismo. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir el examen o cuando se les tome algo, ¿sí? Ustedes tienen que saber que cuando yo digo retinol, me estoy refiriendo a la vitamina A, ¿sí? ¿No? Bueno, si yo digo, no sé, a ver, si yo digo tiamina, es la vitamina B1, ¿sí? Si digo riboflavina, es la vitamina B2, ¿se entiende? Tienen que ir aprendiéndose esos nombrecitos, aunque no les gusta, porque es mucho más claro nombrarlas por su función en el organismo o por su nombre químico. Quédense tranquilos que no le vamos a pedir la fórmula. No vamos a ser tan malignos. Bien, sigamos. Bien, esto es lo que les acabo de decir. La clasificación la tienen que saber. Vitaminas liposolubles, ¿qué quiere decir? Pregunta. Silencio en la noche. ¿Qué quiere decir que la vitamina sea liposoluble? ¿Son polares o apolares? No hay aporto. La palabra se los dice, liposolubles. ¿Solubles en qué? En agua. Liposoluble. No hidrosoluble. Lipo. En grasas, en lípidos. ¿Sí? Bien. Ya la profesora el otro día le estuvo diciendo, ya le hemos dicho más de 150 veces, ya lo hemos visto en la unidad 1, eso lo tienen que tener en claro, ¿sí? Las membranas biológicas son un modelo de mosaico tridimensional, ¿sí? Tridimensional de fosfolípidos. Entonces, que sean liposolubles me está indicando cuál es el mecanismo de paso a través de las membranas, ¿sí? Entonces, son liposolubles, son solubles en grasa, y en el caso de las vitaminas, me está indicando qué tipo de comida, qué tipo de alimento, si rico en grasa o no rico en grasa, va a facilitar su absorción o no. ¿Se entiende? Si son liposolubles, por ejemplo, la vitamina D, ¿sí? Que es liposoluble, voy a ver favorecida su absorción si yo ingiero un alimento que tiene grasa, ¿sí? Bueno, las hidrosolubles ya me despego, ¿sí? Porque son solubles en agua. Ya sabemos que el 70% de nuestra composición corporal es agua, ¿sí? Entonces, claro cuáles son liposolubles, claro cuáles son hidrosolubles, ¿sí? Si yo pregunto,
La vitamina A la absorbo mejor si como. Si como, por ejemplo, parece una pregunta. Si yo la tomo con un vaso de agua, o si estoy comiendo un pedazo de queso gruyere, ¿sí? Ustedes me van a decir, si es liposoluble, es mejor que haya algo de grasa, ¿sí? Para su absorción. ¿Se entiende? Bueno, entonces la clasificación de lipo y hidrosoluble la tienen que saber. Y ya no pueden decir que no saben qué es hipo y hidrosoluble. Si no es para pegar en la cabeza. Menos mal que no hay presencialidad. Bueno, la liposoluble. La A, la D, la E y la K. Acá se las puse por letra porque después las vamos a nombrar como corresponde. Hidrosoluble, todo el complejo B. B1, B2, B6, B12, ácido pantoténico, nicotínico, niacina, ácido fólico y la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Eso lo tienen que saber. Bueno, como les decía, cuando hay carencia de una o más vitaminas, y cuando es más vitamina es porque es el complejo, ¿sí? Generalmente el B, es un cuadro patológico el que se produce con una serie de signos y síntomas fáciles de diagnosticar en la clínica. Para cada una de las vitaminas, el cuadro clínico es característico y lo que decimos nosotros patognomónico. Esa palabra la pueden incorporar al glosario. Patognomónico quiere decir que es indicativo de la patología que se trata. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se produce la vitaminosis? En principio, la causa primera sería una mala alimentación, que es muy típico en esta época, ¿no es cierto? En la época acelerada en la que vivimos. La mala alimentación es la falta de alimentos frescos y variados en condiciones y cantidades adecuadas. ¿Sí? Consumo excesivo ¿de qué? De lata, de alimentos conservados o cocidos a alta temperatura. ¿Y por qué cocidos a alta temperatura? Porque a las altas temperaturas las vitaminas son poco estables desde el punto de vista químico. A altas temperaturas son destruidas. Entonces, no es lo mismo comer una ensalada de espinaca, ¿sí?, que hacer hervir la espinaca. Estoy perdiendo mucha cantidad de vitaminas si yo lo someto a cocción al alimento, estoy perdiendo por la alta temperatura la cantidad de vitaminas que ese alimento puede tener. Entonces, una alimentación fresca, sana, ¿sí?, preparada en la casa, no es lo mismo que abrir la latita. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, esa es una causa, la mala alimentación. ¿Cuál es la segunda causa? Lo que les decía antes. Yo puedo estar ingiriendo la cantidad adecuada, pero puedo tener un problema a nivel orgánico. Una absorción deficiente a nivel intestinal. Por las dudas le aclaro que todo lo que es alimentos, inclusive los fármacos, mayoritariamente se absorben a nivel del gastrointestinal y dentro del gastrointestinal en el intestino. ¿Por qué se puede producir esa absorción deficiente, o sea, inadecuada? Porque puede haber un síndrome de mala absorción, que es una patología, o puede haber enfermedad celíaca de la que ya estuvieron viendo ustedes hablando. También puede producirse avitaminosis, esa carencia o déficit de vitamina, porque hay un aumento del requerimiento de vitaminas, ya sea por un cuadro fisiológico, o sea, por un cuadro normal de la vida de una persona, o por un cuadro patológico. Cuadro fisiológico ya vamos a ver cuando veamos los requerimientos de cada una. En el embarazo aumentan los requerimientos de ciertas vitaminas. En la lactancia, en la etapa de crecimiento, hasta el cierre de la epífisis, que el otro día le explicaba a la profesora. Patológicos que aumentan el requerimiento de vitaminas, el hipertiroidismo, del que se van a ocupar en el trabajo práctico futuro. Cuadros febriles. Los cuadros febriles aumentan el requerimiento de vitaminas. Ahora ustedes me dicen, no, no tengo vitamina, entonces ya me voy a ir a comprar el suplemento a la farmacia. No, señor. Basta con una alimenta balanceada, una dieta balanceada, mixta, ¿sí? Mixta, ¿qué quiere decir? Que incorpore proteína, que incorpore hidratos de carbono, ¿sí? Que incorpore lípidos, en lo posible los lípidos de calidad, ¿sí? Y que sea equilibrada, y los suplementos son solo en casos justificados bajo prescripción médica.
¿Por qué hago hincapié en eso? ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque está muy de moda, ¿sí? Decir, estoy cansado, me siento mal, me faltan vitaminas. El autodiagnóstico, ¿sí? ¿Quién te dijo que te faltan vitaminas? ¿Te dosaron para saber si te falta vitaminas? No. Pero por las dudas yo voy a la farmacia, total el farmacéutico que está ahí me va a vender, generalmente no es el farmacéutico, es el empleado de la farmacia, me va a vender, total, ¿qué le cuesta venderme nada? Al contrario, gana plata, ¿sí? No. Si tenemos una dieta balanceada, ¿sí? No hace falta suplementos vitamínicos. Los suplementos vitamínicos cuando ya se presentan signos y síntomas de un cuadro patológico por avitaminosis. ¿Estamos? Bien. ¿Van quedando claras las ideas hasta ahora? ¿O no? Sí, profe. Bien. Siempre me cuesta encontrar a la Sofía. Perdón. Bien. No hay problema. Seguimos. Vamos de nuevo, de nuevo. Vamos y venimos. Bien. Entonces, quedamos en claro en eso. Ahora ya pasamos directamente a las vitaminas liposolubles. Tenemos la vitamina A, cuyo nombre que tienen que recordar es retinol retinal. Ya les voy a decir por qué tiene dos nombres. Desde el punto de vista químico, es un alcohol, esa función ya la conocen, superior. Obviamente, insoluble en agua, soluble en grasa, por eso es liposoluble, y soluble en solventes orgánicos. Acá les dice, la provitamina A son los carotenos, y por oxidación del retinol se obtiene retinal y ácido retinoico. Bueno, ahí les voy a explicar un poquito. Bien. ¿Alguien oyó hablar de los carotenos? No, profe. No me digan que no. No me digan que no. A ver. ¿No? ¿Nadie? Ok. Los betacarotenos, ¿sí? Son la provitamina. ¿Vieron? Que hay prohormonas y hormonas. Bueno, hay provitamina y vitamina. Los carotenos, sobre todo los betacarotenos, son todos los alimentos que son de color anaranjado, ¿sí? Amarillito, rojo intenso. Por ejemplo, el tomate, ¿qué más? A ver, ayuden. La espinaca, la selga, color verde, ¿sí? ¿Qué más tienen el color anaranjado? El zapallo, ¿sí? Bueno, todos esos. Zanahoria, el zapallo. La zanahoria es la fuente más importante de betacaroteno. Bueno, esos betacarotenos que están presentes en los alimentos forman la provitamina. Para que se convierta en vitamina, ¿sí? Se tiene que absorber en el intestino grueso, en este caso la vitamina A, ¿sí? Esa provitamina que es el betacaroteno o el caroteno, se absorbe en el intestino grueso, se almacena en el hígado y por una reacción química obtenemos el retinol y el retinal. ¿Qué diferencia hay entre el retinol y el retinal? Ambos, sí, son lo que llamamos vitamina A. El retinol, ¿sí? Es el causante de todos los efectos que vamos a ver desde el punto de vista de la dermis, ¿sí? De la piel. Y el retinal, todos los efectos que vamos a ver desde el punto de vista ocular o oftalmológico o de la visión, ¿sí? Entonces la provitamina es el betacaroteno. Me llama la atención que no lo conozcan porque llega esta época, la gente se quiere broncear. Justo iba a decir eso. La gente se quiere broncear porque quiere estar linda, bronceada, saludable, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? En lugar de consumir ensaladita de zanahoria con tomate, ¿sí? Un poquito de zapallo, ¿sí? Y todos los colores amarillos, rojos, ¿sí? Y naranja que se les puede ocurrir, van a la farmacia y piden, por favor, denme betacarotenos. Sí, el bronceador también lo tiene. Van y piden las pastillas de betacaroteno. ¿Para qué?
si comiendo sano, ustedes activan la melanina es la que nos da la pigmentación, ¿sí? Nos permite que nos bronceemos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la farmacia? A pedir algo que lo tengo en forma natural. Entonces, la provitamina es eso, la vitamina es el resultado de lo que le estoy diciendo, de la absorción en el intestino grueso, su acumulación en el hígado y su liberación por oxidación en retinol y retinal. ¿Está? Entonces, cuando le hablen de beta-caroteno, ustedes digan, sí, yo tengo en forma natural. Yo, por ejemplo, soy vegetariana, ¿sí? No como carne, ni pescado. No, pescado sí, pescado de mar, ¿sí? Es medio complicada la dieta mía. Y no como pollo. Entonces, mi plato es de todos colores. Entonces, cuando yo voy a tomar sol, ¿sí? En 2 minutos agarro color. ¿Por qué? Porque ya estoy llena de beta-caroteno. ¿Se entiende? Entonces, a mi vitamina A no me va a faltar. A esto es lo que estoy apuntando. Por eso les explico qué es la provitamina A y la vitamina. Sigamos. Bueno. Entonces, ahí tienen la fórmula química de la vitamina A y de el retinol y el retinal, que es las dos formas que les estoy diciendo. Si ustedes son sagaces observadores, se van a dar cuenta de que tienen grupos funcionales distintos al final de la molécula, ¿sí? Nadie les va a pedir que la dibujen, quédense tranquilos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes naturales? Otra vez, los vegetales pigmentados. ¿Qué quiere decir pigmentados? Que tienen color. Acuérdense que se destruyen por la cocción a altas temperaturas. Entonces, ¿qué tienen ahí? Las fuentes. La espinaca, la selga, que son de color verde. La zanahoria, el zapallo, que son color anaranjado y amarillo. La batata, que en Rosario se le dice camote, ¿sí? El tomate, el durazno, el damasco, el maíz amarillo. Esos son de origen vegetal. También tienen de origen animal. ¿Dónde hay vitamina A? En el hígado, a quien le guste comer leche, manteca, o sea, derivados lácteos. En el huevo siempre hay un montón de vitaminas. En el riñón, otro que le guste comer eso. Y en el hígado de bacalao, el que se lo pueda pagar porque es bastante caro, ¿sí? Bien. Acá tienen las necesidades diarias. No es que se las tengan que acordar de memoria, ¿sí? Esto les va a quedar como información. Pero fíjense en una cosa. Vieron que yo les dije que había un aumento del requerimiento de vitaminas que se podían deber a cuadros fisiológicos y a cuadros patológicos. Fíjense en que para los adultos, lo que dice UI son unidades internacionales. Son 1000 unidades internacionales o 1 miligramo diario. En la mujer que amamanta ya aumentó a 1500. En el niño de hasta 1 año, que es una etapa de crecimiento importante, 400 unidades internacionales. De 1 a los 10 años hasta 700. Ven que va aumentando la etapa de crecimiento. Eso es lo que decía cuando aumentan los requerimientos por cuadros fisiológicos, o sea, cuadros propios de la evolución de la persona al crecer. O cuadro cuando estás embarazada, cuando tenés que amamantar, o en el lactante, o en el niño en crecimiento. Bueno, ¿qué pasa por exceso? ¿Y cuándo se produce el exceso? Cuando tomo de más, cuando excedo esos requerimientos diarios. Por exceso, por tratamiento crónico, ¿sí? ¿Qué pasa con lo de tratamiento crónico? Puede ser que haya una persona que necesite tomar vitamina A por un tratamiento crónico, un tratamiento prolongado, ¿sí? O puede ser que una vez le recetaron vitamina A y como hace mucha gente, dice, bueno, como me hizo bien, la voy a seguir tomando. Y al mismo tiempo está consumiendo alimentos que contienen vitamina A. Entonces, supera la dosis recomendada y se transforma en lo contrario a la vitaminosis, una hipervitaminosis, que también es tóxica. Entonces, por el tratamiento crónico, fíjense que se produce la pérdida del apetito, ¿sí? Fatiga, alteraciones cutáneas. Acá vamos a ver con la vitamina A, vamos a ver alteraciones cutáneas, alteraciones oculares, oftalmológicas. Entonces, pérdida del apetito, astenia se llama eso, fatiga, alteraciones cutáneas.
Eritema. ¿Qué son los eritemas? Después ustedes todos los términos los pueden buscar. El eritema, ¿sí? Son como esas manchas rojitas que aparecen y que pueden tener prurito, o sea, picazón. Sinónimo es rash, que se escribe R-U-A-C-E-S-H, y se pronuncia rash, se escribe rush, y se pronuncia rash. Descamación, cuando la piel comienza a descamarse, o sea, nosotros nos tocamos la piel y la piel cae sola como si se descamaran las células como envejecidas. Sequedad de la mucosa bucal, ¿sí? Conjuntivitis, dolor óseo o articular, o sea, dolor en las articulaciones o dolor directamente óseo. Edema, que es la hinchazón localizada en algunas partes por retención de líquido. Cefalea, que es el dolor de cabeza. La hepatoesplenomegalia. Bueno, me paro en la hepatoesplenomegalia. ¿Saben ustedes qué es la hepatoesplenomegalia? No, profe. Ok. Ni idea. Bueno, la hepatoesplenomegalia se puede producir por muchas causas, ¿sí? El nombre se los dice. Hepato, espleno. Hepato, hígado, espleno, vaso. Megalia, mayor tamaño, ¿sí? Es el aumento del tamaño normal, ¿sí? Del hígado y del vaso. Puede haber muchas patologías que producen hepatomegalia, es decir, un hígado de mayor tamaño del normal. Por ejemplo, la amiloidosis, que es la acumulación de proteínas en el hígado, una enfermedad genética, ¿sí? Que puede ser que tenga el hígado de mayor tamaño. En general lo produce el Chagas, produce hepatoesplenomegalia, ¿sí? Algunos medicamentos en exceso, una de las reacciones adversas que producen es hepatoesplenomegalia, ¿sí? Bien. El aumento del vaso también está provocado por enfermedades como el Chagas, y en el caso particularmente es por el exceso de el retinol o el retinal, ¿sí? Produce hepatoesplenomegalia. Eso se diagnostica, no hay ningún problema. Se diagnostica, se hace una placa, generalmente con una placa es fácil de diagnosticar, o ya nos vamos a una ecografía. ¿Se entiende? Entonces, los términos que yo pronuncie, que ustedes no sepan que yo se los voy aclarando, ¿sí? O los anotan y los buscan. Ya les voy a decir las páginas donde ustedes van a buscar información científica confiable, ¿sí? No información científica que no es científica. ¿Estamos? Ya se las voy a subir, quédense tranquilos. Bueno, entonces, por ejemplo, la esplenomegalia, yo que trabajo, ustedes saben, con pacientes con VIH y pacientes con enfermedad de transmisión sexual, es un síntoma, por ejemplo, de una sífilis que ya tiene una larga evolución, ¿sí? Entonces, en este caso produce hepatoesplenomegalia precisamente por esa toxicidad de haber excedido los requerimientos diarios en un tratamiento prolongado crónico. Entonces, no a la automedicación, no a exceder los requerimientos diarios, porque tanto la vitaminosis, la falta como el exceso son perjudiciales. Bien, vuelvo. Me paré en la hepatoesplenomegalia porque me imaginé que no tenía mucha noción de qué podía ser. Veamos. Vuelvo. Bien, esto puede pasar de dos maneras, de esta intoxicación. De forma aguda, ¿sí? De forma aguda es cuando la intoxicación no es por tratamiento tan prolongado. Se puede presentar en forma repentina, súbita, ¿sí? Y es característico el aumento de la presión intracraneana, ¿sí? Ese aumento de la presión intracraneana, la presión dentro del cráneo, ¿sí? Es lo que me lleva a las cefaleas y vómitos. O sea, instantáneamente aumenta la presión dentro del cráneo y se manifiesta con cefaleas y vómitos. Cefaleas o jaquecas en muchos casos, o migraña y vómitos. Y ahí les puse algo que es muy importante. Otra vez voy a tener que volver. La teratogénesis. ¿Qué es la teratogénesis? ¿Qué es la isotretinoína? Vuelvo. Perdone la prolijidad. Bueno. Teratogénesis es un término que se acuña, ¿sí? Para decir
en el caso de los medicamentos, cuando un medicamento, ¿sí?, puede afectar, no puede, afecta directamente el desarrollo embrionario en su etapa de embrión o en su etapa de organogénesis, en la embriogénesis o en la organogénesis. O bien produce un parto prematuro, puede ser abortos espontáneos, produce muerte fetal in útero, ¿sí? Entonces dice que el medicamento es teratogénico. Ustedes miran, ¿y cuál es el medicamento teratogénico? Bueno, para eso está la FDA, la Food and Drug Administration, ¿sí?, que ustedes la habrán oído nombrar porque es la que le pegó la patada así, voleo, al Sputnik, y dijo que en la Sputnik no tiene ningún protocolo para ser aprobada por la FDA. Nosotros tenemos ahí el equivalente, no me quiero ir mucho por las ramas, que es una Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es súper recontra estricta. Nosotros tenemos nuestro equivalente, que es el ANMAT. Después, si quieren eso, se los escribo, no tengo ningún problema, si no lo buscan. ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Ese organismo, que depende del Ministerio de Salud, a nosotros nos controla todo lo que es medicamentos y alimentos. Yo también, quédate tranquilo. Alimentos, medicamentos y nutracéuticos, que es algo intermedio entre un alimento, ¿sí?, y un medicamento. ¿A qué voy? Bien. Hay una clasificación en 5 categorías. Hay una clasificación en 5 categorías de los fármacos. Fármacos A, que no son teratogénicos, fármacos B y C, que pueden ser teratogénicos. Ustedes saben que los estudios de medicamentos se hacen en ratitas, después pasamos al perrito, después pasamos al caballo, después pasamos al ser humano sano, y luego al ser humano con la patología. Y luego se larga al mercado y se termina de ver en el mercado qué efectos secundarios produce, ¿sí? Se lo estoy haciendo bien breve. Entonces, A, no tienen posibilidad de ser teratogénicos. Por ejemplo, la levotiroxina y el ácido fólico, que lo vamos a ver hoy. Tranquilamente en el embarazo, inclusive el ácido fólico ya vamos a ver antes de planear un embarazo, ¿sí? Bien. B y C. Hay estudios en animalitos, no están confirmados en las mujeres, ¿sí? D, teratogénicos, producen malformaciones, pero su beneficio de uso supera el riesgo a correr. Por ejemplo, pacientes VIH, pacientes que atendemos nosotros. Yo no puedo suspender el tratamiento antirretroviral. Yo sé que puede producir una malformación en el recién nacido, pero no puedo suspender el tratamiento a la madre porque en eso se le va la vida, ¿sí? Paciente epiléptica, no la puedo dejar convulsionar porque me quedo sin madre y sin hijo. Esa es categoría D. Categoría X. Son marcadamente teratogénicos, o sea, me van a producir el daño, y no tienen ningún beneficio de uso, ¿sí? Ningún beneficio de uso. Por ejemplo, los anabólicos, para crear masa muscular. ¿Se entiende? ¿Voy bien? ¿Me van entendiendo? No tienen ningún beneficio. Que la madre cree masa muscular a costa de que chiquito le nazca con labio leporino, malformaciones cardíacas, malformaciones renales, malformaciones vertebrales, dígame qué beneficio tiene. Bueno, voy a la isotretinoína. La isotretinoína es un derivado del retinol, que se utiliza para el tratamiento del acné y la psoriasis. Es categoría X de la FDA. Y no sé si alcanzan a ver el pizarrón. Se llama, el nombre comercial es Roacutam, ¿sí? Bueno. En la caja del medicamento, espero que lo vean de acá, en la caja del medicamento hay esto. ¿Ven? Yo para dibujar soy peor que Florencia, Florencia dibuja mejor. Hay una panza de embarazo y una X, ¿sí? O sea, más claro imposible. Antes de embarazarse hay que dejar pasar 2 años después de haber tomado eso. Si uno planea embarazarse, tiene que esperar 2 años. Y si se llega a embarazar estando tomando isotretinoína, si se llega a embarazar estar tomando isotretinoína, sí o sí van a aparecer las malformaciones, ¿sí?
o muere el bebé en útero, o hay un aborto espontáneo, o hay fisura palatina o labio leporino, como les guste llamar, puede haber retraso en el crecimiento, puede haber focomelia, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ya, Florencia está embarazada, chicos, no sé si ustedes saben, entonces la estoy aterrando en este preciso momento. No hay problema, ya lo saben. Pero sí, es impresionante. Bueno, los niños foca, que por lo menos yo les estoy así, ya eso te espanta de por vida. Ya, eso es todo un tema del uso de medicamentos en embarazo, pero bueno, no nos vamos a profundizar más, vamos para la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A. Si tiene una tremenda X ahí, ¿sí? Es porque es teratogénico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay que calcular muy bien cuándo voy a embarazar, porque me tengo que desembarazar, valga la redundancia, de ese medicamento. Se tiene que ir de mi sistema, ¿sí? Y tarda 2 años en irse. Entonces, cuidadito con eso. Si ustedes quieren ver algo leve, porque no puse lo más feo por Florencia, puse lo No hay más... problema. Bueno, Rebequita, después hablamos en privado, ¿sí? No te quiero aterrorizar. O sea, es un tratamiento muy efectivo contra el Sí, acné, súper es el más efectivo. Eso sí. Pero, o sea, tiene esta contraindicación también del tema del embarazo, del tema de la dieta, que puede aumentar la CPK, puede causar algún daño renal, entonces hay que mantener una dieta bastante sana, por así decirlo. O sea, son pros y contras que también se evalúan, bueno, con cada medicamento. Es más, yo en mi embarazo tuve que cambiar la medicación de la tensión porque era levemente teratógena. Y así. ¿Qué tenías en Alapril o los sartán? En Alapril. En Alapril. Sí, no se puede usar. Bueno, no nos vamos a ir para la farmacología. Sí, nada que ver. Sí. No nos vamos a ir para la farmacología. Les voy a mostrar algo que produce la isotretinoína, pero leve, porque no quiero que Florencia se asuste. Tengo más imágenes, pero no quiero que el mundo se achicharre. ¿Ven? ¿Dónde está la oreja de ese niño? ¿Ven la oreja? Sí, profe. ¿A dónde? Bueno, está. Bueno, está. No tiene. No tiene. Y miren la nariz hipoplásica. Pobrecito. ¿Sí? Bueno, eso es de una madre que tomó en el embarazo isotretinoína. Y la focomelia es la ausencia. ¿Ustedes vieron cómo es la foca? ¿Vieron? Bueno, ¿vieron cómo tiene los bracitos la foca? Bueno, así nacen los bebés. Entonces, cuidadito. Bueno, del exceso nos vamos a la avitaminosis, que es el déficit de vitamina. Cuando yo no consumo la suficiente cantidad que requiere mi organismo y que estaba en las diapositivas del Power, en este Power anteriormente. Ya les dije que el retinol eran los que producían los efectos cutáneos y el retinal los efectos oculares. Bueno, cuando es leve, ¿sí? Cuando la vitaminosis es leve, es decir, me falta poquito para completar los requerimientos diarios, lo más leve es la nictalopía. Esa palabra significa ceguera nocturna. Cuando ya es más grave, empieza a afectar todo lo que es la piel. Entonces aparecen las lesiones epidérmicas. La piel reseca, pero no piel seca, reseca, ¿sí? Descamación e hiperkeratosis, que lo vamos a ver ahora en un dibujito. Eso a nivel epidérmico, ¿cierto? A nivel de la piel. A nivel ocular, entonces a eso nos referimos al déficit de retinal, tenemos fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? La intolerancia a la luz, ¿sí? Xeroftalmia, falta de secreción de las glándulas lagrimales, síndrome de ojo seco, ¿sí? Úlceras de córnea, eso no hace falta que les explique, es una infección, ¿sí? Una ulceración es como una grieta que se produce en el ojo. A mí me dan, pero no me dan por falta de vitamina A, me dan por el uso de la lente de contacto. Y si sigue avanzando el cuadro y no tomamos medidas urgentes, podemos llegar hasta la ceguera, ¿sí? Bueno.
Eso es una hiperkeratosis, ¿ven? Es un aumento de la queratina. La queratina ya la han visto, así que saben qué es. Eso es un aumento de la queratina, miren qué feíto que es. Eso es por una avitaminosis de retinol, precisamente. Bien, sigue. No solamente es en la piel y a nivel oftalmológico. En el epitelio tráqueo-bronquial, o sea, el epitelio que reviste la tráquea y los bronquios. Mayor susceptibilidad, o sea, mayor probabilidad de producir infecciones respiratorias. Aumenta la incidencia de neoplasias. ¿Qué son neoplasias? Bueno, cáncer, ¿sí? Aumenta la incidencia de cáncer, sobre todo de cáncer de piel, obviamente. Infertilidad, o sea, fíjense que es bastante necesario incorporar las dosis de vitamina como corresponden al requerimiento. Retardo del crecimiento óseo y anomalías dentales. Todo eso puede producir la falta de esta vitamina. Bien, cambiamos de vitamina. La vitamina D, cuyo nombre real es calciferol, ahí tienen las dos variedades de 2 y de 3. Ergocalciferol, que es de origen vegetal, y colecalciferol, que es de origen animal, ¿sí? Que ahí lo ponemos como vitamina, pero en realidad es una hormona, ¿sí? Químicamente son solubles en grasas y solventes orgánicos, porque todavía estamos dentro de las vitaminas liposolubles. Y derivan de un amigo de ustedes, ¿sí? Del ciclopentano peridrofenantreno, que ya lo conocen de memoria, o ya lo deberían conocer de memoria. Bien, ahí tienen el ergocalciferol y el colecalciferol, con sus fórmulas químicas. Ahora bien, como en todas las vitaminas, vemos cuáles son sus fuentes naturales. Vitamina D, chicos, no es abundante en alimentos, ¿no? Hay un poco en la yema de huevo, un poco en la leche, siempre el hígado, que a mí no me gusta, pero está ahí. El salmón, si se lo pueden pagar, porque digamos que está a un precio sideral. Más barato tenemos la sardina y el atún. Más caro el hígado de bacalao. ¿Cuál es la fuente principal de vitamina D? La radiación ultravioleta. Voy a hacer una aclaración ahí. Bien. El organismo sintetiza la provitamina. Acuérdense, como en la vitamina A, ¿sí? El retinol, el retinal, nosotros teníamos a partir de los carotenos. Acá, el organismo mismo, nuestro organismo, es el que sintetiza la provitamina que se va a convertir en vitamina activa. El 7-deshidrocolesterol, que se activa en la piel por exposición solar. Es decir, yo lo tengo la provitamina, pero no la tengo activada. ¿Cuándo se activa? Cuando yo estoy en el sol, ¿sí? ¿Y cuál es el requerimiento diario? Acá no tengo situaciones en particular. No importa si está en la lactancia, si está en etapa de crecimiento, si es una mujer embarazada, ¿sí? En toda situación son 200 a 400 unidades internacionales. Se absorbe en el hígado siempre, siempre en presencia de bilis y grasa. Se almacena en el hígado, en el tejido adiposo, es decir, en la grasa y en el músculo. Voy a hacer una aclaración, bueno, antes de ir al efecto tóxico. No sé si ustedes escucharon hablar con el asunto del COVID, ¿sí? Que las personas que empezaron a padecer la enfermedad, en realidad nunca hubo un tratamiento estándar para el COVID, ¿sí? No es que alguna vez hubo un tratamiento estándar. Las personas que tenían COVID optaban por tratamientos a como diera lugar. Según el médico, según el tratamiento. En lo que todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿sí? En lo que todo el mundo estuvo de acuerdo. Podemos discutir otro día, porque si no, no nos vamos a ir más de acá, pero podemos discutir en otro día si hubo medicamentos que estuvieron bien, si hubo medicamentos que no estuvieron bien. Obviamente yo hice muchos congresos en esta época de la pandemia sobre COVID, ¿sí? Con la Sociedad Argentina de Infectología, por mi otra cátedra, ¿sí? Bueno, en lo que hay consenso, más allá, si la ivermectina sirve, si no sirve, si los corticoides sirven o no sirven, es que hay una enorme protección en las personas que tienen cubiertas las necesidades de vitamina D.
Por eso es que se le decía, salgan 15 minutos, 5 minutos por día a tomar solcito, ¿sí? Al patio, vayan a tomar solcito a la terraza, a donde estén, ¿sí? Bueno, al balcón. Porque la vitamina D, ¿sí? Ya les digo, nosotros tenemos la provitamina, la pre, ¿sí? Y formamos la vitamina D con la exposición solar. ¿Mm? No es tanto lo que consumimos de alimentos, sino el tiempo que yo estoy en el sol. ¿Se entiende? Entonces, el sol, por más que no te guste, por más que no te guste que te pegue el solcito es necesario para sintetizar vitamina D. Las personas con altos niveles de vitamina D tuvieron una protección adicional contra el COVID. Y en eso hay consenso. ¿Sí? La Sociedad Argentina de Infectología tiene consenso sobre eso, que no lo tiene con ninguno de los otros medicamentos. Pero con respecto a la vitamina D, era caído. Primer diagnóstico de COVID positivo, todo el mundo comprando la ampolla de vitamina D en la farmacia. ¿Sí? Bueno, para que no la sientan tan alejada del mundo. Así que tomando solcito, ¿sí? Sí, perdón, profe, y acotarles también en la parte de laboratorio de que ha aumentado un montonazo el pedido de vitamina D, más que nada para los controles post-COVID. Claro. Que se ha hecho. Pero bueno, es algo que también a lo que voy se puede medir y se puede mejorar tan solo con exponer, no sé, cuando van a regar las plantas, si es que tienen Sí. al patio, esas cosas. Tomen un poco de sol, sí, tomen un poco de sol. Sí, los controles post-COVID se están dosando mucho vitamina D. Sí, previo y post, sí. Bien. Bueno, por hipervitaminosis, cuando ya se me fue la mano con la vitamina D, ¿sí? Falta de apetito, muy parecido al otro, ¿ven? Falta de apetito, la astenia. Perdón, no se ve la presentación. Perfecto. Vamos de nuevo. Vamos a ver si ahora se ve. ¿Qué le pasó? 5 minutos. Se salió el PowerPoint. Se salió el PowerPoint. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Sí, salió el PowerPoint y me salí yo también, parece. Ahí va. Se fue el PowerPoint de la pantalla y me fui yo de la pantalla con el PowerPoint. Veamos. Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Bueno, por exceso, de nuevo, falta de apetito, ¿sí? Náuseas, aumento de la diuresis, ya le explicó a la profesora el otro día que la diuresis es la orina, ¿sí? La cantidad de orina que hacemos, ¿sí? Sed, precisamente por el aumento de la diuresis. La otra vez, los términos científicos o los términos correctos para definir una diabetes o los síntomas de una diabetes, o sea, la diabetes mellitus o la diabetes insípida que les explicó Florencia, cuando orinamos mucho es poliuria y cuando tenemos mucha sed es polidipsia. Eso también manéjenlo. Y bueno, y también es bastante preocupante las calcificaciones en riñón y pulmón. Esto es lo que tienen que recordar. Por ahí si no se acuerdan que les bajó el apetito, pero de esto no se pueden olvidar, ¿sí? Causa, raquitismo en niños, en crecimiento. El otro día Florencia les explicó muy bien el tema de la epífisis, ¿sí? Y cómo era cuando terminaba de crecer y cuando estaba en etapa de crecimiento, ese tejido esponjoso que hay en el hueso. Entonces, raquitismo en niño en crecimiento y en el adulto, ¿sí? Cuando ya cerró la epífisis, osteomalacia. ¿Cómo se previene? De nuevo vamos a lo mismo.
vuelve la burra al trigo, con la exposición solar. Raquitismo. Retardo del crecimiento normal. Deformaciones esqueléticas por una falla en el proceso de calcificación ósea. Craniotabes, ¿qué quiere decir esa palabra? Que los huesos craneales ceden la presión de los dedos, es decir, que si yo agarro a un niñito en crecimiento, le apoyo los pulgares a la altura del cráneo, se lo puedo hundir, ¿sí? Eso es patognomónico, esa palabra que les dije antes. Está indicándome de que tengo una vitaminosis de vitamina D. Luego, engrosamiento de las articulaciones androcostales, lo vamos a ver en una imagen, el famoso rosario costal. No se asusten que lo vamos a ver en imagen. Ese tejido esponjoso del hueso, ¿sí?, en la epífisis, se engrosa. Entonces, cuando el niño comienza a caminar, los fémures y las tibias, es decir, los huesitos, ceden al peso del cuerpo y se curvan, chuequitos. Y eso también causa retardo en la erupción dentaria. Tarda más tiempo del normal en producirse la erupción dentaria, es decir, que les salgan los dientitos, porque todo está relacionado con todo, ¿sí? La osteomalacia es déficit de vitamina D y combinado con calcio, porque la vitamina D y el calcio están unidos de la mano, ¿sí? La vitamina D es fundamental para el metabolismo del calcio. Entonces se produce una desmineralización ósea, debilidad muscular y deformidades óseas, ¿sí? Pérdida de la densidad ósea, ¿sí? Mucho. Ahí tienen el raquitismo y la osteomalacia, ¿ven? Que no están derechitos esas piernitas, ¿sí? Esa pancita propia del raquitismo. Ahí lo tienen, no sé si lo alcanzan a ver, si no después lo ven cuando lo subo. El hueso duro y resistente, que es el hueso normal, largo y derecho, con el cartílago de crecimiento. Fíjense la diferencia con el otro hueso con raquitismo, que es arqueado y deformado, con un hueso blando y débil. Entonces, del raquitismo y de la osteomalacia no se pueden olvidar. Ahí tienen el rosario costal del que les estaba hablando, ¿sí? ¿Ven que es como un rosario? No sé si lo alcanzan a ver. Bien. Ahí. Si no, te lo hago más grande. ¿Ven que es como un rosario? Sí, sí, se ve, profe. Rosario, ¿por qué es costal? Porque es la zona de la costilla, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la vitamina D? ¿Cuál es su papel funcional? En el intestino, el calcitriol aumenta la absorción de calcio y fósforo, es decir, la vitamina D es fundamental para que el calcio se absorba. Sin vitamina D no hay posibilidad de tener calcio, ¿sí?, en nuestro organismo. Y también afecta el metabolismo del fósforo. En el hueso, aumenta la resorción ósea, influye en la función inmunitaria, o sea, en nuestra inmunidad. Tratamiento con vitamina D, ¿cuándo? ¿Cuándo se pide vitamina D? Sacando lo que hablamos del COVID. Profilaxis y tratamiento del raquitismo de origen nutricional, igual para la osteomalacia y la osteoporosis. La osteoporosis ya afecta a las personas de edad mayor, ¿sí? Generalmente a las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas. El estrógeno, ya que estuvimos hablando de hormonas la semana pasada, el estrógeno hace que el metabolismo del calcio esté activo. Cuando ya no hay estrógeno, el metabolismo del calcio se altera. Si encima no tiene niveles de vitamina D adecuados porque no se expone al sol, eso termina disminuyendo la densidad ósea del hueso, ¿sí? Y hay fracturas espontáneas, y eso es lo que se conoce como osteoporosis. Por eso en la menopausia, si tienen madres, abuelas menopáusicas, por favor que se hagan la densidad ósea, el estudio de densidad ósea, ¿sí? Para saber que no estén afectados por osteoporosis, porque eso es un proceso que avanza, ¿sí?, y no se detiene. Vamos a otra vitamina liposoluble. La vitamina E, no sé si habrán escuchado hablar de esta, tocoferol es el nombre. Desde el punto de vista química, esta es distinta de las otras. Es como un aceite amarillo claro, soluble en grasas. Si es amarillo, las fuentes naturales son el aceite de maíz, de maní, de soja, germen de trigo
lechuga y plantas verdes. Hay mucho más en los vegetales que en la carne. En la carne hay menos, en la manteca hay menos, en la leche, en los huevos y en los frutos secos hay bastante, ¿sí? Que está muy de moda ahora en la dieta. Esa es la vitamina E, con su fórmula molecular y su fórmula desarrollada. Bien. Ahí tienen las necesidades diarias. Vitamina E, alfa-tocoferol. En adultos de 10 a 15 miligramos, esto no son unidades internacionales, son miligramos. Fíjense, en el embarazo y la lactancia aumenta a 20. En los lactantes a 5, la mitad en el adulto. En los niños ya aumenta a 8. El exceso de vitamina E, causa lo mismo que las otras: náuseas, vómitos, cansancio y muy poco común, pero hay reportado en la casuística, o sea, los casos que se han estudiado, riesgo aumentado de accidente cerebrovascular. Bien. ¿Qué pasa con la vitaminosis cuando no tengo suficiente vitamina E? Fragilidad de eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. No me voy a detener mucho en esto porque esto lo van a ver con Florencia cuando vean tejido sangre. Produce un tipo especial de anemia que es la anemia hemolítica, el nombre se los dice. Lisis es ruptura. Hemolítica, ruptura de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, ¿sí? Una anemia muy, pero muy común. Al mismo tiempo, afecta la función neurológica, produciendo degeneración neuronal. Eso que está ahí tan sencillito, degeneración neuronal, es la pérdida progresiva de las neuronas, ¿sí? O sea, no es una cosa simple. La degeneración neuronal es la pérdida de la función de las neuronas, la pérdida en el número de neuronas, ¿sí? Y eso termina afectando, obviamente, a todo lo que es el sistema neurológico de la persona. Aparte de las anemias, produce trombosis. Trombosis son coágulos, ¿sí? Sanguíneos que obstruyen, trombos, coágulos, que obstruyen y pueden obstruir arterias, provocando aterosclerosis. Pueden migrar y producir un accidente cerebrovascular. Aparte produce edema, que ya les dije, es la hinchazón, como le dicen ustedes, que es retención de líquido y se refleja cuando yo hago la palpación, generalmente en las piernas, ¿sí? Cuando yo toco, pongo el pulgar y me queda blanquito porque está hinchadito, ¿sí? A eso se aplica después un diurético desde el punto de vista farmacológico. Debilidad muscular. Reflejos lentos, dificultad o inestabilidad para caminar. Y también produce retinopatías, o sea, patologías en la retina que no son de carácter inflamatorio. ¿Por qué es tan importante la vitamina E? ¿Cuál es su papel funcional? El efecto antioxidante. La vitamina E es antioxidante junto al selenio por excelencia. Bueno, como producto del metabolismo en general, se forman peróxidos, superóxidos, hidróxidos, ¿sí? O sea, tienen muchos números de oxígeno, superóxidos, peróxidos, hidróxidos. Nosotros no lo vimos, ¿sí? Porque ya era meterle muchas cosas en la cabeza. Estas oxidaciones son nocivas para las células, particularmente sensibles son los ácidos grasos insaturados, cosa que ya saben, constituyente de los lípidos de las membranas celulares. Entonces, la vitamina E, papel funcional fundamentalmente antioxidante. Previene todo lo que deviene de la oxidación y los radicales libres que se desprenden de la oxidación en nuestro organismo. Sí o sí la necesito. También se dice que cumple un papel en la fertilidad. Otro papel en la prevención del cáncer de mama. Cuando nosotros tenemos nódulos mamarios, las mujeres, se suele recomendar vitamina E, se suele prescribir vitamina E. Y en duda, porque hay muchos estudios controvertidos, digamos que la mitad de la biblioteca está a favor y la mitad en contra, si tiene efectos no anticancerígenos. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. La vitamina K, que se llama fitoquinona, es liposoluble, sensible a la luz, siempre la van a ver con los frasquitos marrones, se almacena en frascos oscuros. Fuentes naturales de vitamina K. Wow. Repollo.
coliflor, fíjense en los vegetales, espinaca, vegetales verdes, tomate, queso, yema de huevo y no falta el hígado. Pero en realidad la vitamina K, ¿sí?, no requiere de tanto aporte exógeno, es decir, de la dieta, porque es sintetizada por nuestra flora bacteriana intestinal normal. Ustedes saben que en el intestino tenemos una flora bacteriana, hay bacterias, pero bacterias productivas, no destructivas. Entonces esa flora bacteriana normal la sintetiza, por lo cual no hace falta que estén incorporadas en la dieta. Si vienen con la dieta mejor, y si no, nuestro propio organismo la sintetiza, que es una excepción a lo que dijimos antes que había que suministrar con la dieta. Ahí la tienen a la vitamina K con su fórmula, su estructura química. Bueno, ¿qué pasa con la vitamina K y la vitaminosis? La fitoquinona. La vitamina K está íntimamente, como vamos a ver en su papel funcional, relacionada con todo el proceso de hemostasia, que lo explicaba el otro día Florencia y que lo va a volver a explicar seguro en tejido sangre, ¿sí? Entonces, no hay vitamina K, hagan de cuenta de que no hay manera de parar una hemorragia, ¿sí? No hay manera de mandar una salida espontánea, ¿sí?, de sangre por los capilares. Entonces, aumenta el riesgo de hemorragia, de la que se les ocurra. Hematomas, ¿qué son los hematomas? Pregunta. Los moretones. Exacto, los moretones. Exacto, los moretones. Los hematomas son los moretones, la forma dulce y delicada de decir que son los moretones. Perfecto. Son rupturas de los vasos sanguíneos en realidad. Sí, se produce por una ruptura subcutánea de los vasos sanguíneos. Vamos. O sea, vitamina K asocia en directo en sangre, ¿sí? Sangrado espontáneo. Epistaxis, que es el sangrado de la nariz. A veces dicen, ¿por qué le sangra la nariz? Entonces dicen, a ver, debe ser fragilidad capilar, le vamos a dar un medicamento que se llama CBP Duo. No, primero investigar cómo están los niveles de vitamina K. Capaz que sea más fácil que eso. Metrorragia, que son las hemorragias uterinas, que el que la padece sabe lo que es muy insufrible, son esos periodos menstruales, ¿sí? O fuera del periodo menstrual también se puede producir, esos sangrados muy intensos a nivel uterino. En el recién nacido, bueno, ¿qué pasa en el recién nacido? Si yo le estoy diciendo que la vitamina K se sintetiza en la flora bacteriana normal, en el recién nacido y sobre todo en el prematuro, todavía no hay un desarrollo de esa flora bacteriana, por lo tanto no va a haber síntesis, ¿sí? No va a haber síntesis. Ustedes imagínense que todo lo que es la formación de la flora bacteriana, la barrera hematoencefálica, que protege al sistema nervioso central de las agresiones de cuerpos extraños al organismo, como los medicamentos, por ejemplo, ¿sí?, de las toxinas, etc. El metabolismo, o sea, lo que hace que las cosas puedan pasar a excretarse, no están desarrollados, sobre todo en el prematuro. Entonces, si no tengo flora bacteriana, no la puedo sintetizar. No se la puedo dar en la dieta porque ya vieron cuáles son, ¿sí?, los alimentos, pocos alimentos que la contienen. Entonces causa directamente en el recién nacido la enfermedad hemorrágica. Por lo tanto, por principio, ¿sí?, salvo que se haya dosado previamente y se compruebe de que la madre tenía suficiente vitamina K, se debe suplementar. Yo digo que se debe suplementar sí o sí. A la madre antes del parto y o, dice, y o no, y al recién nacido inmediatamente. Es decir, hay que darle vitamina K, fitoquinona, a la madre y al bebé al momento del parto, ¿sí?, para evitar todo esto que estamos viendo. Bueno, en adultos, ¿por qué puede haber deficiencia de vitamina K? Bien, si se sintetiza por la flora intestinal normal, ¿sí?, nuestra flora bacteriana, puede haber una absorción deficiente por carencia de las sales biliares en el intestino, que son las que se encargan, sí, de su metabolismo y de su síntesis. O una obstrucción intestinal, que es muy común y es muy fácil de diagnosticar. También esa flora normal tan linda que tenemos que nos protege de todo, ¿sí?,
puede haber sido barrida o eliminada por el tratamiento prolongado con antibióticos. Cuando uno toma antibióticos, ¿sí? Por tratamiento prolongado, es decir, por mucho tiempo, lo que hay que hacer es, al mismo tiempo de prescribir el antibiótico, ¿por qué digo lo que hay que hacer? Porque no es lo que siempre se hace. Al mismo tiempo de la prescripción del antibiótico, y sobre todo ciertos antibióticos que barren la flora normal, así, de forma bastante agresiva, es precisamente administrar conjuntamente flora bacteriana. Por ejemplo, hay medicamentos como el Floratil, ¿sí? Se llama así, Floratil, que yo estoy haciendo un tratamiento de más de 20 días con antibióticos, mi flora normal se va a deteriorar, ¿sí? Me la va a barrer. Entonces la tengo que reponer. ¿Se entiende? Por uso de anticoagulantes orales, esto está muy relacionado con el papel de la vitamina K y todo lo que es el proceso de coagulación sanguínea. Entonces, si yo uso anticoagulantes orales, son unos medicamentos que se prescriben a pacientes que tienen riesgo aumentado o que ya tienen una trombosis venosa, ¿sí? Venosa, en el caso de los anticoagulantes orales, con una trombosis venosa o riesgo de padecer una trombosis venosa, o bien van a ser sometidos a una cirugía, en ese caso se prefiere que sea parenteral, o sea, subcutáneo o endovenoso, pero si hay anticoagulantes orales me está barriendo, está eliminando esa vitamina K. En términos farmacológicos se llama antagonismo eso. Acá. Porque es primordial, fundamental, esencial. Factor indispensable para la producción de protombina, que es el factor 2. Proconvertina, que es el factor 7. Componente de la tromboplastina, factor 9. Y de las proteínas S, C y Z del plasma. Esto lo van a ver en tejido sangre. Todos partícipes del proceso de coagulación sanguínea. No tengo vitamina K, no puedo producir los factores de coagulación. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Y existen estudios, lo pongo así porque existen, que le asignan un papel en el desarrollo de los huesos y los tejidos. ¿Ustedes recuerdan el papel? Sí, fundamental en la coagulación sanguínea. Pasamos a las hidrosolubles. Todo el complejo B. B1 tiamina, B2 riboflavina, ácido pantoténico, ácido nicotínico niacina, ácido fólico, que es lo que vamos a ver, la piridoxina, que es la vitamina C, B6, la cobalamina, que es la vitamina B12. Después del complejo B, la otra vitamina hidrosoluble es el ácido ascórbico, vitamina C. Vamos al complejo B. Los componentes se encuentran juntos en las fuentes naturales, es decir, no es que tengo una fuente natural para la tiamina, otra para la riboflavina, otra para la niacina, no, están todos juntos, ¿sí? Por ello, cuando hay una vitaminosis, nunca son puras, ¿sí? De un solo factor. Comprenden a todas o casi todas las vitaminas del grupo. Todas son coenzimas, ya saben lo que son coenzimas porque lo vimos en la unidad 4, o forman parte de coenzimas. La toxicidad mayormente se manifiesta por neuropatías periféricas. ¿Qué son neuropatías periféricas? Son afecciones que afectan a las terminales nerviosas y comienzan con el entumecimiento, ¿sí? Lo que ustedes llaman el hormigueo, de los pies, de las piernas, se transforman en patologías que impiden el normal retorno venoso. Cuando uno está parado, ¿sí? Tiene que retornar la sangre, así como baja, tiene que volver a subir, tiene que retornar la sangre. Entonces, esas neuropatías periféricas son patologías que afectan. Producen hormigueo, entumecimiento y luego van avanzando en intensidad hasta llegar a convertirse en verdadero problema. Hay medicamentos, por ejemplo, ciertos antibióticos, como la ciprofloxacina, que producen neuropatía periférica. Entonces, se administran junto con vitaminas del complejo B, sobre todo con tiamina. Otros medicamentos, por ejemplo, para la tuberculosis, que acá son bastante endémicas, la tuberculosis y la TBC, va la isoniazida, que es el medicamento que más se usa, con la rifampicina, van acompañados siempre con un suplemento de vitamina, o de vitamina B6. Bueno,
Desde el punto de vista químico, son sustancias cristalinas incoloras con un olor muy característico, semejante a la levadura de cerveza. Se destruyen por calor húmedo a más de 100 grados, no es tóxica, el exceso se elimina por orina. Ahí tiene la vitamina B, ven que tiene un montón de grupos aminos ahí. El nitrógeno está por todas partes, y azufre. ¿Cuáles son las fuentes naturales de la tiamina? B1. Granos enteros, carne porcina, hígado, el hígado está por todas partes. Legumbres, levadura de cerveza. Hay mucha gente que toma levadura de cerveza porque sabe que es rica en tiamina, ¿sí? Carne bovina, de pescados, mariscos y huevos. Como pueden ver, la dieta no es nada barata. Necesidades diarias aumentan cuando la proporción de hidratos de carbono de la dieta es elevado, es decir, en sentido inverso, cuanto más cantidades de hidratos de carbono tenga yo en mi dieta, más voy a necesitar de tener tiamina. 0,5 miligramos por cada 1000 calorías o kilocalorías. En adultos, 1 a 1,5 miligramos por día. ¿Sí? Ese es oscilan los requerimientos diarios. ¿Qué pasa con la vitaminosis? ¿Qué causa la deficiencia de tiamina en la dieta? ¿Por qué hay un déficit de tiamina en la dieta? En los adultos jóvenes con anorexia grave, ¿sí? Esos que no quieren, o sea, con un problema, un desorden alimenticio como es la anorexia, ¿sí? O dietas compuestas principalmente por hidratos de carbonos refinados, o sea, blancos, como el arroz blanco, las harinas y las azúcares blancas. Sí, eso causa deficiencia de tiamina. Esas dietas estrictas de los anoréxicos o las dietas compuestas solo por hidratos de carbono blancos, ¿sí? Causan la vitaminosis. Y el alcoholismo con el complejo B se lleva muy, pero muy mal. En alcohólicos, el alcohol interfiere en la absorción y en el metabolismo, no deja que se absorba y complica su metabolismo, impide que se metabolice normalmente. Bien, ¿cuándo necesito más? ¿Cuándo se aumenta el requerimiento? En el hipertiroidismo, en el embarazo, en la lactancia materna, cuando una persona hace ejercicio en forma intensa, sobre todo los atletas de élite, cuando hay un proceso febril. Eso aumenta la cantidad que yo necesito por día. ¿Qué aumenta su metabolismo? Las afecciones hepáticas. ¿Qué impide su absorción? Como la de cualquier cosa, una diarrea, porque me estaba riendo, la sustancia antes de que llegue, ¿sí?, a su sitio de acción. Bien. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando es leve, es cansancio, irritabilidad, pérdida de memoria temporal, ¿sí?, inapetencia, trastornos del sueño, pérdida de peso, dolor abdominal, leve. Cuando es grande, esto sí se tienen que acordar, hay una enfermedad que se llama así, beriberi, que tiene dos variantes. El beriberi seco, que se caracteriza por anomalías nerviosas y musculares. Ven que tiene la neuropatía periférica. Hormigueo y ardor en los pies, calambres, dolor de piernas, debilidad muscular y va avanzando. Atrofia muscular, parálisis y también tiene efectos a nivel cardíaco. Cuando uno hace un estudio cardíaco de un paciente con beriberi, ve el tamaño del corazón, el tamaño del miocardio, del músculo cardíaco aumentado. Entonces tiene agrandamiento cardíaco. La otra forma que se presenta el beriberi se llama húmedo. Se llama húmedo por los trastornos circulatorios. Hay edemas, o sea, hinchazón en los miembros inferiores, vasodilatación, que es lo contrario a la vasoconstricción. Vasodilatación es cuando yo me pongo toda colorada, ¿sí? Piel caliente y húmeda, por eso se llama húmedo. Hipotensión, me baja la tensión arterial. Hay congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, hasta paro cardíaco. Bien. En lactantes de madres carenciadas, ¿sí? En lactantes de madres que no tienen el requerimiento mínimo. Hay rigidez corporal, hay constipación, oliguria, o sea, orinan menos, debilidad, edema, cianosis cuando una persona está cianótica, cuando se empieza a poner color azul,
¿sí? Oscuro, pulso rápido e irregular y el agrandamiento cardíaco típico, ¿sí? De la avitaminosis por tiamina. Ahí tienen imágenes del beriberi, ¿sí? Ese es un beriberi húmedo. Beriberi en asiático, ¿por qué está el beriberi en asiático? Porque los asiáticos, ¿qué dieta tienen? ¿Qué viven comiendo los japoneses, los chinos? Arroz. Arroz blanco, ¿sí? Por eso que les explicaba que las dietas con hidratos de carbono blancos refinados son propensas, la dieta es estricta, es decir, si yo solo vivo comiendo arroz, ¿sí? O vivo comiendo, no sé, pancito blanco, ¿sí? Y no como otra cosa, me va a faltar la tiamina. Entonces, esa foto del beriberi en asiático, porque es donde se empezó a estudiar el beriberi, con los asiáticos por el tipo de dieta que ellos tienen, ¿sí? Entonces lo van a ver que están flaquitos acá y les sale la panzota, ¿sí? Bueno, por eso es que está la foto de los beriberis asiáticos, no porque tengamos algún problema de xenofobia. ¿Saben lo que es la xenofobia? Rechazar a los extranjeros. Entonces, ¿se ve? Ahí tienen el beriberi y los asiáticos, miren qué lindo que quedaron por comer, nada más que arroz. Y ahí tienen un esquema del beriberi, que ahora lo vamos a tratar, las complicaciones neurológicas, sobre todo en los alcohólicos. El síndrome de Wernicke-Korsakoff, ahí lo tienen. Acá tienen el agrandamiento cardíaco. Acá tienen todos los problemas de las neuropatías periféricas, ¿sí? Y acá tienen el edema, esa hinchazón localizada en los pies y en la pierna. Si yo ahí aprieto, le pongo el dedo, me queda marcado como blanco. Bueno, entonces, sigue. O sea que como pueden darse cuenta, en esta vamos a insistir. En alcohólicos, produce ya a nivel neurológico un síndrome que se llama de Wernicke-Korsakoff, que se produce en dos fases. Primero es la encefalopatía de Wernicke, donde hay confusión, el paciente no sabe muy bien dónde está, dificultad para caminar, ¿sí? Nistagmo. Nistagmo es el movimiento involuntario de los ojos, ¿sí? Que puede ser que se muevan de un lado al otro, que se muevan en círculos, ¿sí? Eso es nistagmo. Parálisis ocular parcial, o sea, puede ser que el globo ocular quede paralizado en forma parcial. Eso, si progresa, ¿sí? Puede llevar al coma y la muerte. La segunda parte del síndrome, la segunda fase, es la psicosis de Korsakoff. Korsakoff y Wernicke, por supuesto, fueron los que descubrieron el síndrome. Pérdida de la memoria a corto plazo. Bueno, cuando uno pierde la memoria, eso es un dato anecdótico. Cuando uno pierde la memoria, la puede perder. La memoria de corto plazo es la memoria de largo plazo. O sea, la de corto plazo es que yo no me acuerdo qué hice hace un rato, no me acuerdo lo que hice ayer. La de largo plazo es cuando no me acuerdo cuando fui adolescente, cuando era niño, ¿sí? ¿Qué hice hace 2 años? Entonces, lo que pierde es la memoria a corto plazo. Como pierden la memoria a corto plazo, lo que hacen es, se confunden, porque no saben bien en qué día están viviendo, y empiezan a fabular. ¿Qué es fabular? Fabular es relatar un hecho imaginario como si fuera real. Eso es fabular. Cuando uno dice, está sujeto a un fabulador. ¿Por qué? Porque está relatando algo como cierto, algo que se lo imaginó. ¿Pero por qué lo hacen? Porque esta psicosis de Korsakoff lo que le produce son lagunas mentales, ¿sí? Entonces, para llenar esas lagunas mentales, lo que tiene que hacer es crearse una fábula. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, pierde la memoria a corto plazo. Como no se acuerda, empieza a inventar, fábula. Inventa un hecho imaginario como cierto y con eso rellena el agujerito de la memoria que le quedó ahí como una lagunita mental. Esto se da mucho en alcohólicos. Los alcohólicos tienen siempre déficit del complejo B. Siempre. ¿Por qué es importante la tiamina? Papel funcional. Importante para el metabolismo de todas las células, porque es coenzima. En todos los sistemas multienzimáticos que vimos, de hidratos de carbono, de los aminoácidos, que son la unidad estructural de las proteínas, los lípidos, por la función a nivel del miocardio, del músculo cardíaco,
por la función en las neuronas centrales y periféricas. Tiene importancia neurológica, importancia cardíaca, importancia metabólica. Luego viene la hermana, la riboflavina o vitamina B2. Estos son cristales de color amarillo-naranja que, a pesar de que sean hidrosolubles, son poco solubles en agua. Son estables al calor, pero se descomponen por exposición a la luz, por lo tanto hay que almacenarlos en frascos oscuros y alejados de la luz. Se administran sus ésteres, el acetato y el fosfato de riboflavina. Ahí está la riboflavina, la vitamina B2, con su fórmula molecular y su estructura química desarrollada. Bien, esta tiene la particularidad de que es más abundante en alimentos de origen animal, que vegetal, es al revés de las otras. En la leche, en el hígado, en el riñón, como siempre, la carne, el pescado y la yema de huevo. Pinaca, tomate, zanahoria y en los cereales enteros. Estas son sus fuentes. Ahí están los requerimientos diarios, que en el embarazo ven que está aumentado. ¿Qué pasa con la vitaminosis? La deficiencia primaria, o sea, la vitaminosis primaria se produce por una ingesta insuficiente. La deficiencia secundaria, o sea que no es por la ingesta insuficiente, ¿sí?, se produce por la diarrea crónica. Hay pacientes con diarrea crónica y la diarrea crónica es síntoma de un montón de patologías, ¿sí? Síndrome de mala absorción, como ya les expliqué, que es un trastorno de origen intestinal. Trastornos hepáticos, hemodiálisis. ¿Todos saben lo que es la hemodiálisis? Cuando le dicen que alguien va a ser sometido a hemodiálisis, ¿qué le están queriendo decir? Cuando alguien es sometido a hemodiálisis, ¿saben qué es? ¿Se ¿No durmieron? para que sacan el agua de la sangre ¿El agua? No. o las toxinas? Sacan toxinas. Es sacar todas las toxinas. toxinas de la sangre usando un riñón artificial, ¿sí? Es usar un riñón artificial. Como el riñón no puede depurar, ¿sí? Se usa un riñón artificial y se saca toda la toxina de la sangre, se filtra, ¿sí? Eso es la hemodiálisis. También hay, dentro de la hemodiálisis hay una variante que es la diálisis peritoneal. Entonces, es la eliminación de las toxinas, pero la sonda se coloca en el peritoneo. ¿Está? Bueno, entonces, eso es causa de deficiencia secundaria. Yo por ahí les detecto cuando no entienden alguna palabra y les insisto. Uso de barbitúricos a largo plazo. Bueno, los barbitúricos son fármacos, ¿sí?, que se usan para prevenir las convulsiones. Actualmente no tienen otra función en esta vida que eso. Son el fenobarbital, el secobarbital, ¿sí?, lo que vulgarmente conocen ustedes como luminal o luminaleta, que es el nombre comercial. Y el alcoholismo crónico. Como ya les dije, el alcoholismo está súper involucrado en lo que es la vitaminosis del complejo B. Signos y síntomas. Palidez, estomatitis angular, queilosis, son esas, lo que nosotros llamamos vulgarmente boqueras, ¿sí? Las boqueras, esas grietas al costado de la boca, ¿sí? Glositis, eso es una lengua de mayor tamaño, de color roja, como hinchada. Alteraciones cutáneas, la seborrea son esas capas desprendidas que queda abajo también de color rojo en el cuero cabelludo, también se puede producir en la piel. Conjuntivitis, fotofobia, que ya les expliqué qué era, e inflamación de la córnea, o sea que ven que tienen síntomas. A nivel del gastrointestinal, tienen síntomas a nivel de la piel y el cuero cabelludo y a nivel oftalmológico. Bueno, es integrante de las coenzimas. Está al revés, dinucleótido adenina flavina, o sea, es el FAT, y mononucleótico de flavina, en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas. Ese es su papel fundamental. Bueno,
Acá tiene el ácido pantoténico y la vitaminosis. Las fuentes naturales no varían mucho, mira acá lo único que le agregan es la arveja y el maní, la papa y el salvado de trigo. La vitaminosis son trastornos gastrointestinales, alteraciones en la piel, descamación, dermatitis, hiperkeratosis, como veíamos con la vitamina A, el retinol, y alopecia, que es la caída del cabello. Anemia y compromiso de las suprarrenales. El otro día Florencia les explicó dónde están ubicadas las suprarrenales, las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque constituye la coenzima, la famosa coenzima. Partícipe en múltiples reacciones metabólicas, de la biosíntesis del colesterol y por lo tanto de todo lo que son las hormonas esteroideas. Esto lo vieron el lunes. Su déficit disminuye la producción de hormonas de la corteza suprarrenal. Para que vean que todo sigue un camino y si ustedes no estudiaron la unidad anterior, no van a entender. Su déficit disminuye la producción de hormonas de la corteza suprarrenal porque son hormonas esteroideas precisamente, ¿sí? Entonces de ahí es su papel funcional. Vamos con la niacina, el ácido nicotínico. Son cristales incolores en forma de agujas, poco solubles en agua y en alcohol. Igual a las anteriores en la fuente, pero se sintetiza en el organismo a partir de un aminoácido que es el triptófano. Requerimientos diarios. En los niños, fíjense, tienen más requerimientos que en un adulto. Y en el embarazo y la lactancia, como es normal, aumenta el requerimiento. Ahí está la niacina. Bien. No se pueden olvidar que el déficit, la vitaminosis de la niacina se caracteriza por la pelagra, llamada comúnmente enfermedad de las 3D. Dermatitis, diarrea y demencia. Enfermedad de las 3D. Bueno, creo que más adelante en el Power está. Bueno, empecemos por las lesiones de la dermatitis. Lesiones cutáneas simétricas, ya las vamos a ver en el dibujito. Lesiones cutáneas simétricas, quiere decir de un lado y del otro iguales. En el rostro, en la nariz, en el cuello, en las manos, en las rodillas y en el codo. Ya les muestro la fotito. Glositis, otra vez lo mismo con la lengua. Estomatitis, que es lo mismo en las grietas al costado de la boca, ¿sí? Náuseas, vómitos y diarrea severa. Diarrea severa, no una diarrea común, diarrea severa. Si no se corrige, si no se detecta ahí que es un avitaminosis a niacina, eso sigue evolucionando y viene el cuadro de la demencia, ¿sí? Pasamos de la dermatitis, diarrea a la demencia. Ahí tienen, ¿sí?, lo que decía de las lesiones simétricas. Ahí las tienen en los pies, en los brazos, en el cuello y en el rostro, ¿sí? Por eso acuérdense, enfermedad de las 3D. Bueno, pasemos a la parte, ya tenemos diarrea, tenemos la parte dermatológica, pasemos a la parte neurológica y mental. Comienza leve, con insomnio, delirio, alucinaciones, depresión, hasta que llega la demencia. Obviamente que no hay que llegar a tanto porque esto se puede corregir simple y llanamente con un suplemento de niacina. Por ello ahí les puse, se conoce como enfermedad de las 3D, dermatitis, diarrea y demencia y puede ser mortal. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la niacina? ¿Cuál es su papel funcional? Integra la NAD, nicotinamida adenina dinucleótico, que es la coenzima 1, la NADP, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, coenzima 2. Enzimas involucradas nada menos que en la respiración celular y el metabolismo de los hidratos de carbono. Son enzimas de importancia fundamental. No tengo niacina, no tengo esas dos coenzimas. Todo lo que es el proceso de respiración celular y el metabolismo de los hidratos de carbono no se puede llevar a cabo. Ya falta poco. La piridoxina o vitamina B6. Fuentes naturales, ve a ver que más o menos lo mismo. Alimentos de origen vegetal, cereales enteros, repollo, legumbres, de origen animal, hígado, cerdo, yema de huevo y leche y pescado. Requerimientos por día, fíjense que son 2 miligramos y en el embarazo aumenta el triple. Ahí está la piridoxina con su fórmula. Bueno, la deficiencia dietética de la piridoxina, ¿sí?, es rara.
¿sí? Porque la mayoría come los alimentos que contienen, salvo una dieta estricta de esas suicidas, la mayoría está con, adquiere de los alimentos la cantidad y el requerimiento mínimo que se necesita. La secundaria, la carencia secundaria es por una desnutrición calórica proteica, ¿sí? Son esos que hacen esas dietas de 400 calorías por día y no sé cómo viven. Mala absorción, de nuevo la hemodiálisis, el alcoholismo, como les dije que está presente en todo el complejo, el hipertiroidismo, ¿sí? Que aumenta los requerimientos. Y hay fármacos que la atacan directamente y la inactivan. Antiepilépticos, o sea, los pacientes que toman ciertos antiepilépticos, no me voy a poner a decir acá cuáles son, pero bueno, son fármacos antiepilépticos, tienen que tener un suplemento de piridoxina, sí o sí. La isoniazida que les contaba antes, que es para la tuberculosis, que produce neuritis periférica, hay que suplementar con piridoxina. La hidralazina, que es un vasodilatador arterial, y los corticosteroides o corticoides, que son antiinflamatorios por excelencia, pero tienen 185 usos más, ¿sí? Que no viene al caso porque eso es más farmacología que química. Entonces, todos esos fármacos la inactivan. Signos y síntomas. La neuropatía periférica, ¿sí? Con un síndrome similar a la pelagra, con dermatitis seborreica, glositis, queilosis, que ya lo explicamos, depresión, confusión. Acá, si le hacen un electroencefalograma, va a haber anormalidades en las ondas, convulsiones en lactantes y convulsiones refractarias a fármacos. Esto es peligroso, ¿sí? Por un lado, fíjense, son antagonizadas por los anticonvulsivantes y por otro lado producen convulsiones en lactantes y convulsiones refractarias a fármacos, que quiere decir que no responden a los fármacos tradicionales. Sí responden a los nuevos fármacos antiepilépticos, y eso es importante. Anemia neumocítica o microcítica, ¿sí? Con disminución del tamaño del eritrocito. Es la coenzima, fíjense la importancia que tiene. Coenzima en el metabolismo de los aminoácidos, biosíntesis del grupo hemo, de que van a hablar la próxima clase, de los ácidos nucleicos, en la glucogenólisis, el metabolismo de los ácidos grasos, los lípidos y de nuevo los aminoácidos, ¿sí? Bien. Ácido fólico. El ácido fólico es fundamental. Fuentes naturales: legumbres, hígado, riñón, levadura de cerveza, trigo, carne. Producido por la flora intestinal solo en parte. La otra parte debe ser suministrada por la dieta. Ahí lo tienen. Ácido fólico, vitamina B9. ¿Qué causa la vitaminosis? La ingesta dietética inadecuada, como de costumbre el alcoholismo, síndrome de mala absorción, la enfermedad celíaca, el uso de anticonvulsivantes, o sea, de medicamentos para evitar las convulsiones epilépticas, ¿sí? O convulsiones febriles. Antagonistas son ciertos medicamentos como la metformina, que es un medicamento para la diabetes tipo 2, metotrexato, que es un medicamento oncológico, triantireno, que es un diurético, y la trimetroprima, que es un quimioterápico, ¿sí? Causa un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. Ahí les puse yo, imposible de distinguir de otro tipo de anemia, que es la anemia perniciosa por déficit de vitamina B12, ¿sí? La deficiencia en el embarazo produce, esto no se lo pueden olvidar, defectos del tubo neural en el recién nacido, como espina bífida y meningocele. Eso produce. Entonces, el ácido fólico, si estamos en edad fértil y planeamos quedar embarazada, empezamos a tomar antes de quedar embarazada. Si ya nos embarazamos, empezamos a tomar directamente en el embarazo, ¿sí? No puede faltar, no puede faltar, porque su déficit produce esto, ¿sí? Y como lo pueden ver, no es nada agradable. Bien, ¿por qué es tan importante el ácido fólico? ¿Por qué es tan importante los folatos? Fíjense, nada menos. Síntesis de purinas, acá nos vamos a la unidad de ácidos nucleicos. Síntesis de purinas, síntesis de timina, formación del ARN transcripcional, metabolismo de los aminoácidos,
maduración de los eritrocitos y desarrollo del sistema nervioso central. La B12 o cobalamina, compuesto cristalino de color rojo intenso que contiene cobalto, por eso se llama así, y fósforo. Cianocobalamina, hidroxicobalamina. Se libera de los alimentos en el estómago, ¿sí? O sea, nosotros ingerimos los alimentos que son su fuente, se libera en el estómago, se une a una proteína de la saliva que se llama aptocorrina. Bueno, una vez unida en el duodeno se une a un factor intrínseco que es una glicoproteína. Forma un complejo que asegura su absorción en el intestino. Ahí se separa en el complejo, se libera la cobalamina a la sangre, se une a un transportador que es la transcobalamina 2 con los receptores específicos que le introducen a la célula, como explicó el otro día Florencia, y termina almacenándose en el hígado. ¿Cuáles son sus fuentes? Siempre lo mismo, miren, hígado, riñón, carne, leche, huevo, pescado, marisco. Y es sintetizada en parte por microorganismos de la flora intestinal normal. Bueno, ¿cuándo se produce la vitaminosis? La ingesta inadecuada, o sea, una dieta puramente vegetariana. La absorción inadecuada por la enfermedad inflamatoria intestinal, cirugías gástricas o bariátricas. La bariátrica es el cinturón gástrico, ¿sí? La famosa cirugía del cinturón gástrico para adelgazar. Produce otro tipo de anemia, diferente al ácido fólico, que era la megaloblástica. Este se llama anemia perniciosa. Cuando no puede absorberse en el intestino por incapacidad de sintetizar el factor intrínseco o cuando no es reconocida por su receptor. Signos y síntomas: diarrea o constipación según el paciente. Náuseas, vómitos, fatiga, anorexia, palidez, dificultad respiratoria, sangrado de encías y riesgo de cáncer gástrico. El sistema nervioso central: confusión, pérdida temporal de la memoria, depresión, pérdida del equilibrio, irritabilidad, alucinaciones y delirios. Papel funcional: coenzima necesaria para la síntesis de pirimidas y purinas, o sea, de las bases del ADN. Síntesis y reparación de la mielina. La mielina es la vaina, ¿sí?, o la sustancia que protege todo lo que es la neurona, ¿sí? Todo lo que es la neurona y que facilita la transmisión del potencial de acción o impulso nervioso. Y papel fundamental en la maduración de eritrocitos, de los glóbulos rojos. Siguiendo más rápido porque se nos acaba el tiempo. La vitamina C o ácido ascórbico. Se parece a las exosas, las que nosotros vimos cuando vimos glúcidos. Sustancia cristalina blanca soluble en agua. Esto todo el mundo lo sabe, la fuente de la vitamina C o ácido ascórbico. Los cítricos: limón, naranja, pomelo, frutilla, tomate, todo fresco. Espinaca, espárragos, arvejas, se pierde cuando se cocina. Bien. El problema con el ácido ascórbico es que los microorganismos de la flora intestinal lo destruyen, entonces hay que suministrarlo bien en la dieta, ¿sí?, o bien con suplemento. En el embarazo aumenta el doble el requerimiento diario normal. La fiebre, las infecciones, la diarrea, el hipertiroidismo y la cirugía lo aumentan al triple del requerimiento normal. Esto se tienen que acordar. ¿Qué causa la vitaminosis? Una patología que se denomina escorbuto, que cursa con anemia, tumefacción dolorosa de las articulaciones, es decir, que las articulaciones comienzan a doler. Petequias, que ya dijimos que eran, hematomas, gingivitis, que es la inflamación de las encías, y que en general ustedes consultan al odontólogo para que les limpie el sarro, ¿sí? Bueno, la gingivitis está asociada a una patología de las encías. Las encías lucen inflamadas y sangrantes, hay pérdida de las piezas dentales, precisamente por eso, ¿sí?, caen los dientes, debilidad general, defectos en la calcificación de los huesos y los dientes. La deficiencia leve solo consiste en el retardo de la cicatrización de las heridas, o sea, tardan más tiempo en cicatrizar, y mayor susceptibilidad a las infecciones. Mialgias
y artralgias, es decir, dolor e inflamación muscular y de las articulaciones. Ahí tienen un escorbuto, ¿sí? Con sus manifestaciones dérmicas y sus manifestaciones dentales. Miren esa encías y esos dientes.